Comentábamos ayer que hubo esta semana elecciones en Suteba, aquí en Bahía Blanca. La conducción queda en manos de la lista multicolor, que se hizo con el 55,5% de los votos sobre la lista celeste con 36,5%. Sandra Bouzas es la nueva secretaria general, que nos dijo que estaba dando clases de lunes a viernes de 9 a 12, o sea que no sé si hay algún tipo de licencia o directamente no tendremos en esta franja contacto con Sandra, pero sí están aquí Celeste Calvo, que es secretaria gremial, y también Belén Martelli, que es secretaria de Actas. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo Muchas están? gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esa elección? En principio, un balance respecto de esta situación local que va de la mano también con la victoria de la multicolor en otras seccionales, algunas que ya estaban bajo ese mismo tono y otras que se recuperan, ¿no? Sí, en principio, bueno, con mucha alegría siempre celebrar este acto democrático que siempre nosotros planteamos que la democracia sindical no solo es votar, sino también poner a los compañeros y compañeras en acciones y en la toma de decisiones y poner en consideración qué es lo que está pasando en las escuelas, pero esto es una parte de esa democracia sindical, así que la celebramos el esfuerzo de los compañeros por ir a votar, por ir a los lugares de votación, a pesar de algunas, lo tengo que decir en estas palabras, algunas maniobras desde la Junta Central, de poner, achicar la cantidad de mesas de 36 a 22, que para nosotros es muy importante en una localidad con estas distancias, la organización de las escuelas por mesa, donde los compañeros tenían que trasladarse de Bahía Blanca a Cabildo, por ejemplo, para votar. Bueno, más allá de todas esas cuestiones, se pudieron sortear estas dificultades gracias a toda la difusión que hicimos sobre las elecciones y que los compañeros entienden que esto es su derecho, ¿no? Y que justamente hay que participar en estas instancias democráticas. Y sí, a nivel provincial contamos con la recuperación de la seccional La Matanza, una seccional muy importante. Continúa la seccional Tigre siendo de la multicolor y Marcos Paz, así que bueno, y acá en Bahía Blanca con una nueva comisión directiva, algunos estamos en continuidad, pero se renueva mucho la comisión, así que estamos muy contentos de encarar ahora estos próximos 4 años con los compañeros y compañeras. Y la cuestión más interna, ¿qué se discutió, digamos? ¿Cuáles son las diferencias de modelo de acción gremial y de visión de las problemáticas que tienen los y las docentes, por ejemplo, en la multicolor y la celeste, las dos principales listas? Bueno, en particular me parece que la multicolor refiere a la base docente que sigue creyendo que pelear por el salario no puede estar o sea, no puede ser juez y parte del mismo problema, ¿no? Y eso por un lado, como nosotros siempre peleamos por infraestructura, por la educación en general, no solamente por el cuerpo docente, sino también por el estado de las escuelas, de nuestros alumnos y familias. Creo que eso para mí marca la diferencia en Bahía, un sindicato que se fue construyendo de base, tantos años, 23 años de democracia de base, y eso me parece que marca la diferencia frente a otras agrupaciones que, sin desmerecer, pero en realidad lo que hacen es tomar un usufructo de lo que viene de arriba y hacer también maniobras como usar nuestros recursos sindicales para hacer sus propias campañas y demás. Eso la gente lo ve, nuestros compañeros lo ven que estamos siempre en la calle, que siempre hay una referencia hacia lo que realmente nos pasa, ¿no? Y quizás no se trata de promover turismo o promover otras cuestiones que no son menores o no son algo que no estaría bueno tener, pero que realmente un sindicato lo que tiene que hacer es defender nuestro trabajo y nuestras condiciones de trabajo. Y esa discusión en términos de conciencia, justamente, ¿cómo está? Porque digamos, el contexto no es justamente lo que más acompaña, ¿no? La cuestión colectiva, la cuestión de militancia, de dar este tipo de debates. Está difícil en la charla con sus compañeros y compañeras. Hay algo que se va modificando también con el correr de estos años y las dificultades también cotidianas que cada vez se van agudizando. Los compañeros expresan siempre sus dificultades económicas, lo que mencionaba Belén recién, la situación, las condiciones de trabajo, la sobrecarga laboral, y
Y todo eso obviamente tiene que ver con las políticas desde un gobierno provincial, pero también de un gobierno nacional, es decir, son las dos partes, ¿no? Y bueno, los compañeros acá cuando expresan todo eso, pueden ver que hay una voz puesta en este sindicato que va a salir a la calle, que justamente va a generar acciones para tratar de dar vuelta un poco eso, ¿no? Hay situaciones que se resuelven a nivel central con los sindicatos que conducen la provincia de Buenos Aires, y es ahí donde nosotros siempre reclamamos que nos está faltando la voz, porque nos encontramos con resoluciones que son aprobadas a nivel central, resoluciones que modifican nuestras condiciones de trabajo y las condiciones en las que se encuentran las comunidades educativas, nuestros alumnos y alumnas, y bueno, no observan desde esas centrales sindicales un reclamo fuerte, ¿no? Es más, hay un acompañamiento y es la diferencia que ellos ven acá en Bahía Blanca. Acá salimos a pelear por el cierre de cursos, salimos a pelear porque la educación especial tenga todos los cargos que necesitan, porque las escuelas hoy estamos atravesando situaciones de infraestructuras con las calefacciones y siempre nos ven que los convocamos, cuando se acercan al sindicato les damos respuesta con respecto a eso, acompañamos a todas las escuelas y bueno, observan que en otros ámbitos, bueno, en otros sindicatos incluso, no sucede tanto eso, pero la discusión está, el malestar está y se tiene que capitalizar en algún lugar y ellos lo encuentran en este SUTEBA Bahía Blanca que hace, como dijo Belén, 23 años que conduce acá. Las problemáticas son generalizadas, pero si tenés que sintetizar algunos de los ejes de lo que vienen haciendo y lo que tienen por delante en cuanto a las principales demandas, ¿cuáles serían? Y como decía Celeste, creo que la principal es la cuestión salarial, que estamos muy por debajo en muchos casos de la línea de pobreza. La cuestión salarial, por ejemplo, en el nivel secundario el régimen académico ha generado un malestar enorme, el nuevo régimen académico aprobado el año pasado, porque es una sobrecarga laboral extrema. La verdad es que tiene que ver con, no aporta nada, no cambia nada para el mundo escolar, digamos, y es una sobrecarga para docentes, preceptores muy grande. Las cuestiones de especial siempre son muy acompañadas por todo el cuerpo docente y por la sociedad en general, porque es una fibra muy sensible. Me parece a mí que es una de las cuestiones que más respuesta tienen en general. Y después, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con infraestructura, condiciones laborales. Recién me estaba diciendo una compañera, ¿viste? Trabajar sin calefacción, no sé, hasta las 10 de la noche, en Espora, ¿no? En la escuela de Espora, por ejemplo, o en cualquier escuela de por acá también. Todo eso no tiene respuestas en general desde la provincia. En esa sobrecarga, bueno, en estos días, en torno a la cuestión universitaria, salió una nota que reflejaba esto de docentes Uber, como pasa en muchos otros sectores también, o el caso, sin ir más lejos, del docente asesinado en La Matanza. Esa necesidad ya no solamente de multiplicar los cargos, sino de ir a por otros sectores, es parte también de lo que se vive aquí en Bahía. Sí, ya ni siquiera, pensemos que hoy estaba escuchando el índice de la canasta básica familiar, que está arriba de 1.400.000 sin contar alquiler, y una maestra está cobrando 800.000 pesos, claro. Una maestra que recién se inicia. O sea, está muy por debajo de esa línea. Por eso el reclamo tiene que ver sobre todo con lo salarial, pero esto que vos mencionás del multiempleo, ¿no? Hoy por hoy un docente tienen ya no se naturaliza los 2 cargos, sino hasta los 3 cargos, ¿no? Que es una locura, que es vivir dentro de la escuela. Entonces, cuando muchas veces se habla de que el trabajo dignifica, nosotros entendemos que viene por otro lado la idea de que, pero no puedes dignificar nunca cuando hay un salario que no representa justamente esa dignidad, ¿no? Y es ahí donde los sindicatos no se están poniendo al frente de estos reclamos de la docencia en general, porque no es solo en Bahía Blanca y que en Bahía Blanca se escucha esa voz de los docentes, sino en los otros distritos, más allá del resultado general de la elección a nivel central, a nivel provincial. La voz de los compañeros del resto de los distritos es la plata no alcanza y tengo que trabajar de otra cosa. Cada vez más aparece esto de fabrico cositas, cocino budines, hago ravioles o salgo de Uber, ¿no? Y obviamente que eso afecta también a nuestro trabajo profesional docente, ¿no? A la especificidad que nosotros elegimos hacer. Es como siempre el anexo para recuperar algo de lo que no tenemos, porque obviamente no tenemos un sindicato a nivel central
que vaya a pelear por este salario que Ujú. nosotros necesitamos. Y esto, por ejemplo, pensando en el alumnado también, ¿es parte de la charla, del intercambio con ustedes como docentes? Porque, bueno, todo eso va afectando, ¿no? Es un círculo vicioso permanente. ¿Hay conciencia? ¿Se charla respecto? ¿Se cargan las culpas sobre un sector en particular? Mira, a ¿Cómo mí lo me viven? parece que el alumnado es parte o sea, sufre, digamos, todas las Claro. mismas consecuencias que todos nosotros. Entonces, en general, lo que está pasando es que el docente, como decía Celes, la cuestión pedagógica queda muchas veces en segundo plano porque estás atendiendo muchas otras cuestiones que no tienen que ver solamente con tu trabajo. Muchas problemáticas que tienen que ver con cuestiones que nos atraviesan y que no se resuelven eh, con protocolos tan simples de llevar adelante como, no sé, sacar el gatillo, hacer que el alumno Bueno, saque claro. la mano del gatillo. O sea, como si fuera, no es algo que pasa todos los días, pero sí pasa todos los días. Situaciones de vulnerabilidad, situaciones de no llegar en condiciones a clase, atravesados por familias también, como todos nosotros, bajo la línea de pobreza. Sí, Pero- no llegar a clase, ¿no? Claro. Porque Llegar a clase. en algunos los niveles donde no son obligatorios, los alumnos nos plantean su imposibilidad de llegar. O sea, tomar un colectivo, no puedo pagar 2 Claro. colectivos. Hoy no puedo ir porque no tengo plata para el colectivo. Y estos alumnos y alumnas que van a su casa se encuentran con que les retiraron también El programa Mesa. programa Mesa, ¿no? Ujú. Entonces, sí, lo conversamos con alumnos, depende de los niveles por ahí donde estamos trabajando, se conversa más sobre una cosa u otra, pero la crisis atraviesa a todas las familias y esa crisis se mete en la escuela, ¿no? Y al meterse en la escuela se transforma muchas veces en otras cuestiones como puede ser la violencia, como puede ser la desatención en clase, el no tener una perspectiva también a futura, ¿no? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, todo se mete en el aula, todo se mete en la escuela y bueno, y está bueno también la voz de los alumnos y alumnas, más allá de la edad, más allá del nivel, y que no se trata de adoctrinar como muchas veces quieren hacer creer a la familia, se trata de poner en palabras qué es lo que nos está sucediendo y tratar de pensar en posibles soluciones, ¿no? Cómo tratamos de reclamar, cómo hacemos para que esta situación cambie. Ujú. Claro, pensaba respecto de esto, uno de los temas de esta semana a propósito de ese planteo que hicieron los pibes que participan en distintos oratorios de la zona noroeste, con el caso de Tiago, la presencia del narcotráfico y el alto consumo en todos los sectores, acá se da en particular en uno de la ciudad, también cómo eso, como vos decís, entra en el aula también y qué herramientas hay para abordar de alguna forma eso, qué ven ustedes estando también en las escuelas y recibiendo la información de los delegados respecto de cómo se está viviendo y qué respuesta hay o no ante eso. Están, como decías, Belén, protocolos que no hacen mucho, ¿no? Porque el problema social es tan grande, ¿no? Y se pretende que la escuela lo vaya a resolver. La escuela ha terminado siendo la esponja que absorbe todo eso y es el lugar donde se buscan las soluciones. Y muchas veces las soluciones van a estar en las políticas públicas, en las políticas sociales, en la política económica. Y a la escuela le excede. Nosotros tratamos justamente de contener a los alumnos y alumnas, de acompañarlos, de trabajar con talleres, pero a veces eso termina siendo insuficiente cuando ya se ha desbordado todo, ¿no? Entendemos que estos protocolos tampoco son discutidos en las escuelas. Las escuelas deberían también, Claro, de porque acuerdo eso que a es sus desconocimiento, es hacer como que haces algo, la Sí. distancia entre la realidad y el mundo de las autoridades. Nosotros escribimos un comunicado que en relación a una situación que pasó de violencia hace poco, que la escuela no es la violenta, o lo que venía pasando en relación a las amenazas y demás. La escuela no es violenta, lo que es violento es la sociedad, lo que es violento es las políticas de gobierno, etcétera. Nosotros la verdad que pensamos que a la escuela se le pide, yo pienso en personal que se le pide demasiado, se le pide mucho más para lo que la escuela está. Y nosotros realmente a veces uno pone herramientas de sí mismo, pero que vos no sabés si son las adecuadas, si son ideales, o sea, no hay una política que tenga que ver en su conjunto de mirar esto plenamente. Se le pide a la escuela cosas que la escuela no está preparada a veces para resolver. Así todo es el lugar donde generalmente estas cosas se derivan. Y porque termina siendo la cara Sí. de lo público, del Sí. Estado, Exacto. más cercana, ¿no? En muchos casos. Sí.
Hablaban de la educación especial. Bueno, la semana pasada, de hecho, hubo una de estas convocatorias muy, muy masiva. ¿Qué es lo que está pasando en ese sector en particular? Una reforma, en marcha una reforma que tiene que ver con la quita de caracterización, es decir, cuáles las distintas escuelas especiales solían trabajar con determinadas discapacidades, como podía ser motores o podía ser hipoacusia o intelectuales. Bueno, al eliminar esa caracterización, bueno, por ahí esto se ha difundido ya, ¿no? Los alumnos y alumnas van por una cuestión de territorio, de cercanía, a la escuela que le queda más cercana, no cuentan con la cantidad de personal específico, se guían solamente por un índice de una normativa, un índice de base de una normativa, pero ese índice no responde justamente a las características que tienen que ser atendidas en las escuelas especiales. Entonces ahí aparecen la faltante de cargos, ¿no? Como en la 509, que están faltando, creo que eran 7 cargos de preceptoría, ¿no? Que son muy importantes para poder atender a los alumnos y alumnas de las escuelas que tienen necesidades muy específicas, ¿no? Y bueno, en esta reforma a todo se le llama insumo, entonces se convierte un insumo en otra cosa en una escuela que tal vez no se está necesitando. Y bueno, lo que planteamos es que se escucha al docente que está en el aula, un docente sobrecargado, docentes que han tenido que trabajar en burbuja como si fuese pandemia porque no cuentan con el personal suficiente, las maestras de inclusión que están sobrecargadas con 20 alumnos para atender cuando en realidad no hay manera de sostener una inclusión real con ese número porque no se puede atender. Entonces, bueno, las familias ven esta necesidad y por eso también fueron a reclamar, nosotros acompañamos a las familias porque lo que más nos interesa es que los chicos y chicas tengan la educación que necesiten, la formación que necesiten, la atención que necesitan en la escuela y entendemos que con esta reforma está faltando todo eso y ahí se está vulnerando un derecho. Así que bueno, seguimos fuertemente con este reclamo. En un contexto de familia que imagino que además sí sufren el resto de las políticas de ajuste vinculadas al sector de discapacidad, totalmente, ¿no? Totalmente. Y esto no acompaña, ¿no?, a esa situación de las familias. Entonces, bueno, insistimos, vamos a seguir peleándola hasta hasta conseguir los cargos que necesitan y la cobertura para poder atender a los alumnos y las alumnas como corresponde. El otro tema que mencionabas, Belén, era lo de la reforma de secundario, que recuerdo en algún momento vino Analía Luzarrete, lo charlamos y lo explicaba y ya pintaba que iba a ser un despelote. Bueno, y lo fueron comprobando con el correr de los meses de la aplicación, ¿no? Recordemos sintéticamente, lo que terminaba cruzando era que en un aula vos tenías los que tendrían que estar, más el que le faltó la materia que le quedó pendiente. Se terminó la organización anual, claro, y esta cuestión de materias que vos debés, bueno, obviamente hay todavía un cupo, pero vos podés deber, creo que hasta 12 materias, o sea, cursar y deber hasta 5, que es un montón. Entonces de pronto tenés un alumno de un año, otro de otro, alumnos que el grupo se disuelve de alguna manera porque el chico que está en tercero de pronto tiene que ir a segundo para cursar la materia que le faltó, pero después se va a atrasar con la tuya o le va a quedar pendiente. No funcionó, no lo vemos, o sea, esto es sobrecarga en cuanto a que vos tenés que atender entre los casos de inclusión, que obviamente uno siempre estas cosas, o sea, no son una queja, o sea, uno si tuviera el tiempo de dedicarle un cargo, 2 cargos trabajando, pero cuando estás sobrepasado de trabajo, a nada llegás, o sea, ni al chico que tiene que cursar segundo, al chico que tiene que cursar tercero y a los casos de inclusión. Y así está la escuela organizándose en algo que para mí, o sea, que para todos nosotros ya no funcionó, ya es un fracaso. O sea, no tiene sentido, se ha comprobado la sobrecarga es enorme sobre docentes y preceptoras sobre todo. Y al chico hasta ahora no se nota, o sea, no se va a notar hasta dentro de un tiempo, ¿no? Está esta desorganización en su esquema áulico. Que pedagógicamente, ¿qué se supone que viene a resolver? Nada, o sea, básicamente a tratar de que el chico no pierda las materias, supuestamente, pero no, pedagógicamente no resuelve nada. O sea, va funcionando, va transcurriendo, claro, la escuela, pero en cuanto al conocimiento con el cual sale, discutible. No, es discutible, claro, no creo que modifique, digamos, eso. O sea, a mí me parece que la escuela es mucho más de acreditar competencias, claro, ¿no? Entonces, a mí me parece que la escuela es importante cuando vos tenés un grupo con el cual trabajar, sostener proyectos, compañeros y demás.
bueno, tampoco es la general de que tenés todos los alumnos mezclados unos con otros, pero Sí, no pero es vemos una cosa más dentro de todo lo que venimos charlando. Otra de las discusiones que ustedes abrieron tenía que ver con la baja de la natalidad, es decir, bueno, aprovechémoslo. ¿Se está actuando en ese sentido o se van quedando cargos en el camino y la lógica es la del mismo curso con la misma cantidad de pibes? Se pelea y se logra gracias a la fuerza de la docencia y de las familias, porque las familias también entienden que un curso con menos alumnos es beneficioso desde el punto de vista pedagógico del aprendizaje y el acompañamiento y con las inclusiones en el medio. La baja de la natalidad es una realidad a nivel mundial, ¿no? Entonces esto habilita que en los jardines infantes se puedan abrir las salas para los más chiquitos, que antes no se abría por falta de lugar, porque hace unos años atrás reclamábamos edificios para jardines de infantes porque no habría sala de tres, porque no había lugar, y hoy tenemos los lugares, entonces se habilita el ingreso de niños y niñas más pequeños. Obviamente que todos tienen que tener los cargos porque acá en este caso hay pañales que cambiar, hay chiquitos que hay que atender mucho más pequeños y se necesita personal, y es ahí donde estamos peleando para que cada sala tenga la preceptora que le corresponde, y cuando esta situación de la baja de natalidad se traslada a la escuela primaria, entendemos que lo que tiene que ver con la alfabetización se va a ver favorecida con menor cantidad de alumnos y alumnas. Esta superpoblación que teníamos en alguna época de 30 niños y niñas en un primer año de escuela primaria, es muy complejo las maestras son unas genias las de primero, porque tienen que alfabetizar con diferentes condiciones y obviamente que los niveles de aprendizaje y las formas de aprender, que ya sabemos que son diferentes, pero la reducción de los cursos entendemos que tiene que ser aprovechado ahora para justamente favorecer esto, ¿no? Apareció el programa Alfa de alfabetización. Bueno, entendemos que ahora con cursos reducidos este trabajo con los niños y niñas va a ser mucho más personalizado y lo favorece. Por eso entendemos que decimos que en las escuelas no sobra ningún docente, pero tampoco falta ningún niño, están los que tienen que estar. ¿Y ustedes por qué son docentes? Bueno, yo soy docente. En un momento dije, yo no quiero ser docente. Mi mamá era docente, mi tía docente, vengo de familia docente. Y cuando pisé un aula por primera vez, que empecé, yo soy profesora de música, dije, esto es lo que me gusta. Es una pasión, la docencia es una pasión, nos gusta planificar, nos gusta que nos quejamos de que tenemos mucho trabajo, pero realmente estar en las aulas, compartir con los alumnos y alumnas, poder acercar diferentes formas de conocimiento y que ellos vayan aprendiendo, realmente da mucha satisfacción. Es muy gratificante, por lo menos para mí, la tarea docente, a pesar de todas estas cuestiones que venimos transitando, ¿no? Pero las peleamos desde adentro porque es lo que elegimos y lo que amamos. ¿Belén? Yo lo mismo que Celeste, yo soy profe de artes visuales. Tampoco me imaginaba, uno quería ser artista, pero después fuiste docente. No, pero me pasó exactamente lo mismo. Pisé el aula y encontré primero una forma de democratizar el arte que es hermosa, transmitir, compartir, es ida y vuelta. En arte siempre tiene esta cosa de que es ida y vuelta, se retroalimenta uno de los propios pibes y para mí es nada, no trabajaría otra cosa. O sea, siempre me dicen, no te quejes, que sí tengo un trabajo hermoso, tenemos un trabajo hermoso que tiene que ver con ampliar el mundo, ¿no? Ampliar el mundo de sentidos de los pibes y bueno, yo creo que cada materia es necesaria, indispensable. No sabemos a futuro cuáles son las materias o cómo se tendrá que organizar. La escuela tendrá que repensarse, pero todos los saberes, tenemos que recuperar el goce de aprender, ¿no? Nos falta como eso, como enamorarse de nuevo, que la escuela se enamore de nuevo, o los alumnos, de aprender algo, de la curiosidad. Y a mí eso me interpela todo el tiempo y sigo. No nos cansamos. ¿Y por qué militan en el gremio? Y porque creemos que es por lo menos yo encontré ahí el lugar donde me sentí representada. Yo empecé a militar en el año 2013, no había militado anteriormente, pero encontré un lugar donde podía decir, donde podía ser escuchada y donde podía canalizar el reclamo o el malestar para tratar de mejorar las cosas. Hoy me encuentro en este rol, que es acompañar
a los y las docentes en diferentes situaciones que viven en las escuelas, cobro, licencias, o sea, cuestiones por ahí de orden administrativo, pero encontramos acá justamente el canal para poder por lo menos intentar cambiar la cosa, ¿no? Y yo en lo personal, primero porque ahí en el sindicato estaban como referentes de la vida, ¿no? De decir, bueno, esta gente que pone el cuerpo y esto que dice Celeste es ingrato, estar trabajando sobre licencias, esto, lo otro, pero alguien lo tiene que hacer. Y es de un compromiso muy, muy grande y en algún momento uno dice, che, bueno, esto hay que acompañarlo, esto hay que sostenerlo y acompañar y poner el cuerpo también porque es muy importante para la docencia. Este trabajo invisible que hacen los compañeros del sindicato. Yo me sumo ahora a la comisión directiva, pero nada, me parece que igual tiene de hermoso que somos un grupo democrático, que avanza en paralelo, horizontalmente, y bueno, porque por compromiso político también, porque nos parece que es la forma de cambiar el mundo y las cosas. Y es el espacio de organización que podemos encontrar para organizarnos, ¿no? Porque si no, quedamos siempre como situaciones de autoconvocados y este lugar nos congrega en ese sentido, para la organización y para salir a pelearlo. Una última que, bueno, vos mencionabas esto de lo ingrato también que puede ser asumir el compromiso de estas características, más allá de cómo lo encara cada quien. En los últimos días aquí en la ciudad se dio un episodio de una protesta gremial que fue seriamente perseguida judicialmente, que está siendo, ¿no? Perseguida judicialmente, me refiero a la situación con el dirigente empleado de comercio. ¿Lo charlaron? ¿Qué mirada tienen sobre el tema? No lo hemos charlado mucho, por lo menos estuvimos como por ahí metidos más en otras cosas, por ahí son más posicionamientos personales, pero bueno, sí, hubo un fuerte reclamo sobre de los trabajadores y bueno, por ahí una acción de un dirigente que nos parece como exagerada en la situación en la que él se encuentra hoy, cuando suceden otras cosas y no se mide con la misma vara, ¿no? Entonces, creemos, obviamente, que apoyamos al compañero de empleados de comercio que se encuentra actualmente atravesando esto, y vuelvo a repetir, nos parece como que ha sido una medida exagerada. Y bueno, por supuesto, cuando uno hace por ahí acciones y que no serían del todo correctas, obviamente está en el medio de la disculpa, pero nos parece mucho. Sí, desmedido. Bien. Una forma de criminalizar otra vez la protesta y desmedida, ¿no? Sí, poner el foco en otra cosa, en realidad, ¿no? Muchas gracias por la visita, Celeste Calvo, Belén Martelli, son parte de la nueva conducción de SUTEBA por la lista multicolor. Seguiremos conversando, queda pendiente, iba a preguntar, pero lo haremos en otro momento, situación de conservatorio y demás, que me imagino que debe dar para un rato largo, así que lo dejamos para seguirlo en los próximos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.